Espantoso el ridículo que ha hecho Pedro Sánchez en su gira por los Estados Unidos. No ha pasado por Washington porque Joe Biden no ha querido recibirle, pero tampoco se ha entrevistado con ningún otro miembro del gobierno. Ante el fracaso político de su viaje, ha querido darle un tono más económico y ha mantenido un encuentro con los principales fondos de inversión, pero también se vuelve a casa con las manos vacías. Ninguno de ellos está interesado en invertir en España. Resulta que mientras él trataba de convencerles, aquí en nuestro país, su propia vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se estaba metiendo con los fondos acusándoles de que lo único que quieren es ganar dinero y que los gobiernos tienen que hacer otras cosas. Ante tal fiasco de esta visita, el aparato de propaganda de Moncloa ha tenido que movilizar a sus medios afines aquí en España para tratar de vender las bondades y han comunicado que los americanos han quedado cautivados por un presidente del gobierno español que habla también inglés y que además es tan guapo. Resulta que le han comparado con Superman y con Kennedy. Patético. Después del ridículo que hizo Sánchez persiguiendo durante 29 segundos a Joe Biden en Bruselas, ¿se acuerdan? Pues ahora nos ha puesto nuevamente en evidencia. Es la constatación del escaso peso internacional que tiene este gobierno. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que pueden ustedes utilizar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para los televisores Smart TV de LG y Samsung. Tercera opción, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si nos ven desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También David Felipe Arranz. David Felipe, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, querido. Y también con nosotros Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Bien, Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida a miles de personas, pero muy especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame usted al teléfono 900-730-122, explique su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Esta semana, en plena ola de calor, hemos pagado el precio de la luz más caro de Europa. Con unas temperaturas muy altas, con una elevada demanda de consumo para ventiladores y aires acondicionados, el coste del megavatio hora ha superado los 100 euros. La subida del precio de la luz es una decisión del Gobierno que ha multiplicado los peajes y cargos por 3,3 veces. Se trata de unos conceptos que son más elevados que el propio coste de la electricidad. Es una subida que afecta a 28 millones de consumidores, especialmente autónomos y familias vulnerables. Esa presión fiscal del Gobierno de Sánchez provoca que los españoles paguemos la factura de luz más cara de Europa. El mes pasado, en junio, frente a un coste por megavatio hora que los alemanes pagaron a 68,12 euros o los 69,09 que les costó a los belgas, los españoles pagamos 78,86 euros. Pero la factura de este mes de julio será todavía peor.
Ahí ven en el mapa, en rojo oscuro, España, Portugal e Italia, los países en los que la luz resulta más cara de toda Europa. El coste de ayer era de 101,52 euros el megavatio hora aquí en España, aunque los 2 días anteriores fue incluso superior. El pasado 1 de junio entraba en vigor la nueva factura de la luz, en la que dejaba de ser más importante cuánto se consume para que lo fuera a qué hora del día se consume. El nuevo sistema establece 3 franjas horarias. La hora punta es la más cara. Ahí la ven en un color rojizo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. La hora llana, con un precio intermedio, es la que aparece en color amarillo. Va de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y la hora valle, la más barata, en color verde, es desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, así como los fines de semana y festivos. Esta nueva tarificación castiga a los hogares más vulnerables y a los pequeños consumidores. Que la electricidad sea más barata de madrugada resulta ineficaz para la mayoría de los comercios y de las familias. Según las organizaciones de consumidores, la factura apenas se reduce, aunque se respeten escrupulosamente los horarios. En la parte fija de la factura, el cambio, como ya he dicho, supone un ahorro escaso de 21,6 euros. También hay que decir que supone un aumento de 37 euros para los consumidores que ya tenían la discriminación horaria, que a partir de ahora pues ya no tienen la ventaja que tenían antes y se va a encarecer algo su factura anual. Un hogar medio español consume aproximadamente unos 4.000 kilovatios hora al año. Los electrodomésticos suponen más del 60% del consumo. El aparato que más gasta es el frigorífico, un 19%, porque aunque su potencia no es muy grande, unos 200 vatios, frente, por ejemplo, a los 2.000 vatios de un secador de pelo, su uso es más continuado. El televisor supone un 7,5% del gasto, la lavadora un 7,3%. Mantener encendido el pilotito rojo del stand-by de algunos aparatos supone un 6,6%. El horno un 5,1%, el ordenador un 4,6%, el lavavajillas un 3,7% y la secadora un 2,1%. Pero cuidado también con los pequeños electrodomésticos. Un secador de pelo, una tostadora, la cafetera o el exprimidor se usan solo un ratito muy corto, pero tienen gran potencia, por lo que pueden representar el 27% del total de la factura. Cuando PSOE y Podemos estaban en la oposición y ante la subida del 4% del precio del recibo de la luz con Rajoy, prometían una factura por consumo real. Sin embargo, ahora, ante una factura de mucho más que el doble, han establecido este sistema horario que tanto criticaba Irene Montero en 2017. El Gobierno tiene una responsabilidad pública, que es la de la garantía de los derechos humanos. Esa garantía, según Naciones Unidas, todos los representantes públicos, además de las entidades privadas, tienen obligación de hacerla cumplir. Todos tenemos obligación de hacer cumplir los derechos humanos. Y si no se están cumpliendo, habría que hacer una medida urgente, que el Gobierno tiene mecanismos de sobra, para que no se corte la luz a la gente que no puede pagarla. Y es más, para que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o que están encendiendo la luz a ratitos y pidiendo a los hijos y a las hijas que hagan más rápido los deberes porque la luz está muy cara, o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner el precio de la lavadora, para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo el Gobierno ahora. Muchos se quejaban cuando estaban en la oposición y, sin embargo, ahora que están en el Gobierno, están haciendo totalmente lo contrario. Don Roberto, ¿por qué está tan cara la factura de la luz? Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible, porque lo cierto y verdad es que la mayor parte de los opinadores, que lo mismo opinan del Chelito, que opinan de la luz, que opinan del planeta Marte, no tienen ni pajolera idea de cómo funciona el tema. Miren ustedes, el primer punto es el recibo de la luz se compone de una serie de conceptos, algunos de los cuales son exclusivos de España, porque Spain is different. Pero hay uno que es común a todos los países de la Unión Europea y el sistema de cálculo es muy parecido, que es las subastas que semanalmente se hacen de la energía. ¿Cómo se determina? ¿Qué es el precio al que te has referido? ¿El precio de los 101 euros por megavatio hora? Ayer, efectivamente. ¿O el que hablabas comparativamente de 68 y 78 hace un mes? El mes pasado, correcto. Bien.
Este es el primer escalón, o la primera parte. Es el precio mayorista. Del precio mayorista. ¿Cómo se determina este precio mayorista? Pues miren ustedes, se hace lo siguiente, se cogen los distintos sistemas de generación y en cada uno de ellos se calcula el coste marginal, el coste medio marginal, para ser exactos. ¿Qué es el coste medio marginal? Es el coste de producir una unidad adicional. Y entonces se van cogiendo los distintos sistemas de generación. Por ejemplo, fotovoltaica. ¿Cuál es el coste medio marginal? No, perdón, lo estoy diciendo ya mal. El coste variable marginal. El coste variable marginal. ¿Cuál es el coste variable marginal de producir 1 megavatio hora en el fotovoltaico? Es 0. Es decir, una vez que uno tiene la instalación, el que produzca más o menos depende del sol, pero en cualquier caso es 0. Es coste 0, correcto. Coste 0. Coste variable marginal, 0. Otros sistemas de generación de energía. El agua, por ejemplo. El agua, 3/4 de lo mismo. Hidroeléctrico. Un pantano, se echa, si hay agua, el agua va cayendo y el coste variable marginal de producir una unidad más es también 0. Y así toda una serie de ellos. Llega el más caro de todos, que es el que fija el precio final, que es en España y en Europa el coste variable marginal de los ciclos combinados de gas. Los ciclos combinados de gas son los sistemas que son imprescindibles, porque pueden funcionar a cualquier hora del día y de la noche y son perfectamente regulables y por lo tanto no les ocurre, por ejemplo, en la fotovoltaica, que por la noche no produce, o los aerogeneradores, que si no hace viento tampoco producen. Bien, por lo tanto, el que acaba determinando el coste variable marginal es los ciclos combinados de gas. Y los ciclos combinados de gas tienen dos costes variables marginales. Uno es el propio gas, que se necesita, es decir, si queremos producir 1 megavatio más, necesitamos más gas, y otro es el CO2 emitido. La suma de los dos es lo que da la cifra de 101. Y luego estos 101, da 101 esta semana, hace un mes daba... 101 lo daba ayer, para ser exactos. Lo daba ayer, bien. Hoy da un poquito menos. Esta suma de los dos, gas y CO2, es lo que determina el coste variable marginal. Entonces, el coste más alto de todos, que es el de los ciclos combinados de gas, se aplica a todas las demás energías. Es decir, el coste que se le aplica al gas, a fotovoltaica, es 101 euros. A pesar de que en realidad sea 0. A pesar de que sea 0. Al agua, que es lo mismo, 101, etcétera. Todos ellos se ponen de esta manera. Esto, señoras y señores, es un sistema común para toda Europa. ¿Por qué en España hay una diferencia de costes marginales? Porque, claro, fíjate que cuando tú dices que el mes pasado en Europa o no sé qué país costaba 68 y en España 78, estás hablando de esto. Correcto. Estás hablando del coste de la generación, pero es que hay muchas más cosas. Hoy los periódicos, sí, yo creo que ha sido hoy cuando lo he visto, para que no parezca que el tema es muy grave, dice, España tiene el mayor coste de tal, que es un 17% mayor que el de Alemania o un 17% mayor que el de Francia. Eso es verdad y es mentira. Es decir, es mentira porque ese no es el recibo de la luz, porque el recibo de la luz en España es más del doble. Esto es el coste de la generación.
No voy a entrar porque España tiene mayores costes variables marginales porque CO2. Tiene mal diseñado su mix energético. Eso No, está claro. No es un problema de mix porque ha renunciado es un problema a la energía de que ha nuclear. negociado, de que paga más por el gas, por ejemplo, que Alemania, Vale. que lo compra de Rusia, y ha negociado muy mal el tema del CO2. Y la apertura del nuevo gasoducto ya veremos si nos rebaja algo eso. Pero ahora vamos a la parte importante, que es que más del 60% de lo que viene en nuestra factura son impuestos. No solamente son impuestos, La parte más importante, si quieres, que tampoco es que sea mucho más, es el coste, es este coste de la generación. La generación, que se calcula correcto. como ya lo ha explicado, ya tenemos el coste de generación. ¿Qué más? Pero ahora viene el punto siguiente, que es el más gordo. Una cosa que se llama déficit de tarifa. Miren ustedes. En toda una serie de años, debido a las enormes subvenciones que recibieron y siguen recibiendo la fotovoltaica y los aerogeneradores, se ha ido produciendo un déficit de tarifa brutal que el Partido Popular no pudo, políticamente hablando, o no quiso, el pasarlo a la tarifa. Y entonces se creó un déficit que el dinero se lo prestó el Estado. Este déficit son aproximadamente en este momento entre 26.000 y 28.000 millones de euros, y cada año se va amortizando una parte de esto, de acuerdo con la Unión Europea, y esto forma parte de la tarifa. Y luego ya empieza el tema de los impuestos. Uno de ellos es el impuesto sobre la producción. Otro impuesto es el IVA, que ahora lo han bajado. Bien. Lo han bajado temporalmente mientras el coste del megavatio hora esté por encima de determinada cantidad. ¿Qué tendrían que haber hecho? Lo que tendrían que haber hecho, y no entiendo por qué no lo han hecho, es ir a Bruselas y decirle, miren ustedes, tenemos un coste inasumible de la electricidad, tenemos este déficit de tarifa del copón y, por lo tanto, pedimos una moratoria a Bruselas, porque esto, al ser un préstamo del Gobierno, ha sido Bruselas quien ha fijado el periodo de amortización de este déficit. Ir a Bruselas y decirle, mire, pedimos una moratoria de 1, 2 o de 3 años, porque no podemos pagarlo y no podemos cargar a nuestros consumidores con este coste, que, insisto, no es el 17% mayor que Alemania, es el doble, entre el doble y 2 veces y media más que Alemania. Es decir, tenemos la electricidad más cara de Europa, con una diferencia de que estamos hablando del doble, porque le tenemos que sumar todo esto. Y luego los impuestos, además, el IVA va sobre todo esto, va sobre el coste de generación, sobre el déficit de tarifa, sobre el impuesto de la producción, es albarda sobre albarda. Lo cual es redundante, es un impuesto sobre otro impuesto. Exactamente, es un impuesto sobre el impuesto, o como decimos en mi pueblo, albarda sobre albarda. Bien, y esta es la razón que tenemos, por la que tenemos esto así, y esto, bueno, pues hay que negociarlo. Y esto es lo que está masacrando a las familias y sobre todo a los pequeños comercios. Imagínese usted que tiene una lavandería, que tiene lavadoras funcionando, secadoras. Imagínese que tiene una peluquería y tiene secadores funcionando. Imagínese que tiene un asador de pollos. Imagínese la cantidad de luz que está usted utilizando y que no puede enchufar todos esos aparatos a las 2 de la madrugada, cuando teóricamente la electricidad es más barata. Lo tiene que hacer durante el día, cuando todo es más caro. Y, don Alfredo, esa es la situación en la que nos encontramos, pagando una luz carísima. Yo, vamos, el récord, sabes, que estuvo el miércoles con 110 euros con 64 las 21 horas. Correcto. Que me parece lamentable. Y decías al principio, y llevas toda la razón, cuando con Rajoy subió el 4%, llegó a subir hasta un 12%, el señor Pedro Sánchez, el señor Iglesias, se le echaron Montero, encima. Montaron, recuerdo, la de Dios es verso, los sindicatos protestaron lo que más tal, y ahora hemos subido, decían, la hora más baja de la hora valle, que es la más barata, está subida un 300% más alta de la hora más barata de entonces, de la hora más cara de entonces. Correcto. Es decir, no es cualquier cosa. Y yo siempre digo, ¿y dónde está la gente protestando? ¿Dónde está la gente quejándose?
Es decir, ¿qué pasa? ¿Que los que votan socialismo y Podemos están exentos de pagar la cuota de la luz? ¿Están exentos de pagar el recibo de la luz? No lo entiendo, ¿vale? Propongo en el mismo rasero lo que pasó en su momento con un 4 y un 12 y ahora que ha habido días con 49 hasta un 59% de subida de la luz, nadie se queja y nadie protesta. Hubo un especial en La Sexta, Javier, no me acuerdo, de Ana Pastor, nos quedamos a oscuras o algo así, no me acuerdo cómo fue el especial, lo hizo estoy en redes sociales, va a hacer La Sexta otro especial por cómo está la luz. Es decir, es lamentable que estemos como estamos, que se haga populismo barato, por entonces y ahora digan. Es un claro ejemplo, señora Montero, de lo que has puesto del donde digo Diego y chispún, es decir, y no me importa lo que está pasando, y hablamos de matria, y hablamos de tutela del pueblo, pero no hablamos de lo que realmente está pasando. Pero es que no solo la luz, Javier, ha subido el gas más que nunca, ha subido el gasoil más que nunca, ha subido, es decir, estamos pagando un dinero por el día a día, los trabajadores, no los ricos, como dijeron que iban a poner impuestos para los ricos, que yo no sé cómo acabaremos o acometeremos este mes, el que viene, porque además casualmente, será casualidad, es cuando más calor hace en España. Casualmente es cuando empiezan las vacaciones de verano, que la gente se marcha a las playas, a sus casas. Justamente cuando más calor, cuando la gente pone el aire acondicionado o enchufa ventiladores y consume más energía. Cuando se van de vacaciones y está la gasolina y el gasoil más caro. Pero es que también tuvimos otro pico de subida cuando la Filomena y llegó ese frío horrible y la gente necesitaba calefacción, también se puso carísimo. Claro, pero esta señora ha dicho que es que hay que mirar los derechos humanos y el que la gente pueda... Bueno, pero eso lo decía cuando estaba en la oposición, ahora es ministra. Claro, pero no ministra y no se preocupa de los derechos humanos y de la gente que no puede pagar y la gente que no puede sobrevivir. No. Es decir, para que veas que veas el populismo que tienen los políticos. Y es por lo que yo muchas veces digo que duraría de político un cuarto de hora, pues no valdría para decir so y arre al mismo tiempo, es decir, eso es el claro ejemplo de lo que hay. Pero yo te digo que me hace mucha gracia por eso, porque se ha ido a Estados Unidos, por ejemplo, a vender a España como el oro y el moro, y estamos como estamos. Hablamos de matria y no hablamos de la luz. Hablamos ahora del Plus Ultra y no hablamos de la luz. Hablamos del Valle de los Caídos, de que hay que echar a los benedictinos, una serie de cosas, pero no hablamos de lo que cuesta la luz. Pero, claro, yo oyes a la gente en la calle y la gente, todo el mundo está quejándose, pero se queja por lo bajini. Es decir, yo le cojo, digo, David, jo, macho, usted está en el moño, no puedo pagar la factura. Javier, Roberto, no puedo pagar la factura, esto es una locura, no puedo encender el ventilador, tengo que poner... pero no nos quejamos de cara al gobierno, no hay unos sindicatos que se supone defienden los derechos de los trabajadores de cara a las presiones y acciones del gobierno. Yo no he visto a UGT y comisiones obreras hacer manifestaciones porque los trabajadores tienen que afrontar una factura de la luz que no pueden pagar. Decías el otro día, mira, ayer me fui a cortar el pelo y hay muchos que me llaman racista, me lo corto en un sitio de marroquíes y me decía el moja, dice, yo no puedo mantener abierta yo tengo que poner el aire para que la gente esté dentro, lo poca gente que hay tiene que estar. Claro. Tengo que mirar los secadores de la gente, tengo que mirar las máquinas eléctricas, y pago más que nunca, con lo cual yo no puedo mantener el precio del corte de pelo, porque no puedo sobrevivir. ¿De eso no les preocupa? O sea, sí que se preocupan de que paguen impuestos, pero no de que esta gente autónoma pueda mantener ese pago que hace como autónomo y tal. Y digo, yo es el mundo al revés. Ya digo que yo soy muy crítico porque simplemente hay que comparar lo que pasó hace años con Rajoy y lo que está pasando ahora, que es 300 veces peor, y el mundo está apesebrado, asentado o callado. David Felipe. El ciudadano medio tiene que saber que ni siquiera este gobierno puede hacer nada contra el espacio energético internacional. Los poderes que provienen de los suministradores gasísticos que surten de energía, estamos hablando de 15 países que surten de energía al nuestro. ¿Qué pasa? Que cuando China y la India demandan energía, claro, están chupando energía, son los que además demandan más y se disparan los precios. Teresa Rivero ha enviado una carta esta semana a la Comisión Europea pidiendo que se permitan esas modificaciones en el mercado para que la oferta más cara no sea la que marque el precio final, porque el desatino, queridos amigos, esto es como si vas a un restaurante y te sientas y pides un menú y te dice el camarero, ya, pero tiene que ser el menú más caro. Es decir, el sistema eléctrico marginalista significa que el margen del precio final es el más caro de toda la oferta que hay. Esto es un despropósito absoluto. Solo un permiso de la Unión Europea, querido Javier y amigos, permitiría hacer cambios que no va a permitir. Es decir, nosotros podemos hacer el debate que queramos,
podemos decir que hay que protestar, los sindicatos pueden protestar, la oposición puede protestar, la ministra de Transición Ecológica puede protestar, pero aquí los grandes poderes se lo van a pasar por el forro de las... Y esa diferencia con otros países europeos, como bien dices. Efectivamente. Bonito argumentario de David Efectivamente. Felipe, Sí, que no ha dicho nada de los impuestos que pone el gobierno de Eso España a es. la factura, donde sí tiene licencia para hacer lo que considere oportuno. Pues ya hay un Real Decreto que rebaja, lo tengo aquí, el 10% del IVA Sí, aplicado a la factura de la del luz. 21 a 10% de manera provisional mientras el kilovatio hora esté por encima de una determinada cantidad. Temporalmente, y suspende el impuesto del 7% a las compañías eléctricas durante un trimestre. Ojalá esto no fuese temporal y durase más tiempo, pero luego es muy importante también saber que el operador del mercado ibérico está en unas situaciones de dependencia absoluta con respecto a los proveedores internacionales. Es una situación de debilidad, es decir, podemos debatir, podemos proponer soluciones, pero el mercado internacional le está diciendo al gobierno de España por dónde van los precios, es decir, a mayor demanda, y luego está el sistema que lo ha explicado muy bien Centeno, las centrales de ciclo combinado, es decir, se acaba una energía, tiran del CO2, suben los precios, y eso está, bueno, desde hace muchísimos años, es decir, claro, el lo cual sistema demuestra, David eléctrico... Felipe, que la apuesta energética en España es un error desde hace años, durante varios gobiernos, Efectivamente, que se ha permitido este ecologismo progre de nuevo cuño de estar en contra de las centrales nucleares, se cierran las centrales nucleares en España y nosotros compramos energía nuclear a Francia, que tiene varias centrales nucleares. Pero las centrales de ciclo combinado de gas eran para asegurar el suministro en caso de que hubiera una demanda muy grande y no nos quedásemos a dos velas, como se dice coloquialmente. Sí, pero vamos. Es un escenario muy complejo, la sensación que tiene el ciudadano es de que no va a depender más que de esos mercados internacionales, de esos proveedores internacionales gasísticos que proveen de gas, que tienen esos monopolios abusivos, y luego tengo apuntado que efectivamente Rusia cierra su grifo gasista para elevar los precios cuando le da la gana. Entonces, un gobierno de un Estado español pues es impotente ante un escenario que es abusivo y que es terrorífico. Por no haberse dotado adecuadamente de energía, señor Centeno. Bueno, vamos a ver, por aclarar, empiezo por lo último que has dicho. Hombre, por Dios, Rusia no cierra grifos para subir los precios por los clavos de Cristo. Estamos hablando con países muy serios. El principal consumidor de gas ruso es Alemania y desde luego no le cierra el grifo. Entonces no digamos cosas que no son. Tampoco digamos que dependemos de los poderes misteriosos y tal y cual. ¿Qué narices? El mercado gasista mundial es un mercado gasista digamos, que se rige por la oferta y la demanda, igual que el mercado petrolero, y la culpa no tenemos que buscarla en ellos, sino en nosotros mismos, porque he dicho antes, y ahora me obligáis aprovechando que nuestro presentador ha dicho que este es un tema que viene de lejos, he dicho antes que el coste variable marginal de los ciclos combinados, que es el que fija todo, que el sistema tampoco es malo. No voy a entrar en explicar el tema, porque esta tonta de lava que le ha escrito a la Unión Europea diciendo que cambie el sistema es que no tiene ni idea de qué va la fiesta. Pero bueno, y vamos, lo va a tirar directamente a la papelera, como es lógico. Bien. El coste variable marginal de los ciclos combinados se compone de dos partes. El gas, que es de un mercado libre, donde hay muchos suministradores, unos tienen suerte, como Alemania, de que está unida por tubería a Rusia y por lo tanto el gas es más barato porque viene por tubería, mientras que otros tenemos que abastecernos en metaneros, que es un procedimiento muchísimo más caro, por una serie de razones que no voy a entrar en ellas. Pero es que está el CO2. Y señoras y señores, resulta que de los 111 o los 101 euros, la mitad es el gas y la otra mitad el CO2. ¿Y cómo narices es posible, señoras y señores, que España, que contamina per cápita o por kilómetro cuadrado, como lo quieran ustedes mirar, 3 veces menos que Alemania, paga el doble que Alemania de CO2? ¿Cómo es posible esto? Pues miren ustedes, porque hubo una señora en un momento determinado, en la época del señor Aznar, que negoció en Bruselas un acuerdo en el cual Alemania decidió
que el CO2 se medía incrementalmente, es decir, no en cifras absolutas, sino lo que a partir de un determinado nivel se incrementara. Y nos encontramos con un tema que es un tema nuestro, que contaminando los que menos de Europa somos los que más pagamos. Entonces, esta señora, que no me acuerdo quién has dicho, que ha escrito a Europa... Teresa Rivero. Teresa Rivero. Ministra de Transición Ecológica. Bueno, pues si la ministra de Transición Ecológica, esta marxista ecologista desatada, no fuera tan tonta, tan ignorante, Teresa, les habrías explicado que España no puede seguir pagando el CO2 más caro de Europa porque somos los que contaminamos menos, que España no puede pagar el CO2 3 veces más que Alemania, porque contamina 3 veces menos. Teresa, a ver si te enteras, porque que tú le digas a esta señora que tiene que cambiar el sistema de cálculos de los costes variables marginales, es que eres una ignorante, porque eso no se puede cambiar, mejor dicho, se puede cambiar, pero es un buen sistema de ajuste de precios. Tú, como eres analfabeta, no lo sabes. Bueno, suficiente. Pero sin embargo... No, está usted perdonado, suficiente. Bueno, suficiente. Entonces, está claro que no está de acuerdo con lo que ha hecho Teresa Rivero. El tema, dejémonos de buscar culpables fuera cuando los culpables somos nosotros. Correcto. Del CO2 somos nosotros, y del déficit de tarifas somos nosotros, y del impuesto sobre la producción somos nosotros. Pues eso es lo que hay que solucionar, y eso el Gobierno sí lo podría abordar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque hay otro escándalo que también afecta muy directamente al Gobierno, que es esa subvención a la línea aérea Plus Ultra, que ya saben ustedes que los tribunales no están de acuerdo en absoluto con que se les diera la cantidad de dinero que se les ha dado. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061
o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Su objetivo, salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha ordenado la suspensión de la ayuda del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación. Según un auto de la juez Esperanza Collazos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, debe abstenerse de realizar el siguiente pago, previsto para el 28 de julio hasta nueva orden, porque tal ayuda debe estar justificada. La decisión judicial supone un varapalo para el Gobierno, que aprobó el pasado marzo un conjunto de préstamos de 54 millones a Plus Ultra. La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en el Parlamento que el rescate estaba totalmente justificado e insistió en que Plus Ultra es una empresa española. En concreto, la empresa española por la que usted me pregunta tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros. Genera empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500 personas. Por tanto, compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al Fondo de Solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señorías, los fantasmas no existen. Tenemos comunicación con Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la Abogacía del Estado ya ha advertido que Plus Ultra no devolverá los 19 millones que ya le prestaron mientras no le den los 34 que le faltan, ¿no? Así es. Bueno, me sorprendía ahora mucho las declaraciones que ha hecho la exportavoz del Gobierno, María Jesús Montero, porque no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, Plus Ultra ni es una empresa estratégica porque en 2019, un año antes de la pandemia, operaba un 0,03% en España. Tenía solamente un solo avión con el que operaba y por lo tanto eran mínimas las operaciones que realizaba. Tampoco era solvente porque lleva en crisis, lleva en déficit, en números rojos desde el año 2011 y por supuesto tampoco entró en crisis después de la pandemia, dado que desde su creación en 2019 ya facturaba, ya daba un balance negativo. Lo que dice ahora la juez es que, bueno, como no está acreditado que esta empresa mereciese esta ayuda, dado que no ha entrado en quiebra debido a la situación de la pandemia, sino que ha entrado en quiebra por otros motivos y mucho antes de decretarse el estado de alarma, se van a paralizar esos 34 millones que quedaban por darle. Se otorgaron 54 millones, 19 millones ya se los dio el gobierno de Pedro Sánchez y quedaban estos 34 que por ahora yo creo que con un buen criterio y también con el apoyo de la Fiscalía, todo hay que decirlo en este caso, la juez ha decidido paralizar esta transacción. ¿Qué hace la Abogacía del Estado? La Abogacía del Estado, que debería velar, ¿no?, por los intereses del Estado, son los servicios jurídicos de la Administración Pública, lo que hace realmente, y lo hemos visto en varias causas, de hecho la abogada del Estado que está llevando esta causa es la jefa de lo penal, Rosa María Saone, que la pudimos ver también en el juicio del proceso y que fue la que decidió rebajar la acusación de los golpistas al delito de sedición. Otra vez más se pone al servicio del Gobierno en lugar de velar por los intereses del Estado y dice que no, que es obligatorio darle estos 34 millones porque si no esta empresa chavista, por mucho que diga María Jesús Montero que es una empresa española, más del 50% del capital está en manos de Venezuela, por lo tanto es más venezolana que española. Bueno, pues que esta empresa chavista no va a devolver el resto del dinero, los 19 millones que ya se le han concedido.
Esto es un escándalo y tú lo has mencionado, Teresa. Resulta que Rosa María Saone, la abogada del Estado, fue la que sustituyó a Edmundo Val. Edmundo Val quería acusar a los golpistas de Cataluña de rebelión y el gobierno le decía que no, que rebajase a sedición. Le sustituyeron por Rosa María Saone, que sí rebajó esas acusaciones. Con lo cual, ahora la vemos que, a pesar de que se llama Abogacía del Estado y como su nombre indica, debería defender los intereses del Estado, parece más bien la abogacía del gobierno, porque Saone está defendiendo los intereses del gobierno, que fue el que concedió esta subvención de 54 millones, que parece que no se justifican por ningún lado, ¿no? Sí, eso parece. La juez sopesa que no está justificado este dinero, que estos 54 millones podrían haber ido a cualquier otra empresa española que sí que ha entrado en crisis tras la pandemia, tras el estado de alarma, y en cambio se ha desviado este dinero. No sabemos con qué fines a esta empresa chavista. Por lo tanto, como no está justificado este desvío de dinero, yo creo que con un buen criterio la juez ha decidido paralizar el resto de la transacción que todavía falta por abonarle a la compañía Plus Ultra. Creo que la juez, Esperanza Collazos, les ha dado 5 días, ¿no?, para que traten de justificar en la empresa por qué deberían recibir el dinero o no. Sí, la juez le ha dado 5 días. Sí que es verdad que ya se le han presentado varios informes donde supuestamente se explicaba esto, pero no han dado ninguna explicación, porque vuelven a decir lo mismo, vuelven a decir que es una empresa solvente, vuelven a decir que es una empresa estratégica, y según los datos se puede comprobar que ni era solvente, porque como bien decimos estaba en números rojos desde el año 2011, ni era estratégica, porque una empresa que opera en España en un 0,03% no es una empresa estratégica. Y para colmo tiene unas conexiones más que sospechosas con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Efectivamente, varios de sus accionistas, en más del 50%, que esto es importante, ¿no? Porque cuando tiene menos del 50% podríamos decir que es una empresa española, pero como tiene más del 50%, cuyo capital, ¿no?, los accionistas son venezolanos con vínculos con el gobierno chavista, esto al final genera esa imagen no turbia de por qué el gobierno elige a esta empresa y no a otra, cuando hay muchas más empresas que tienen un capital 100% español, que sí que han entrado en crisis tras la pandemia y que necesitan ese dinero mucho más que esta empresa, que esta aerolínea que, como bien decimos, tiene un solo avión en España. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo. Don David Felipe, ¿cómo lo ve usted? Esto parece que huele bastante mal, el asunto de Plus Ultra. Yo voy más allá. Vaya usted. Voy más allá porque, claro, aquí hay un ordenamiento que está muy claro, que es esta SEPI, estos fondos. Resulta que para acceder a estos fondos y para que sea solvente e idónea la empresa que reciba esos fondos, aquí lo interesante es ver que hay un proceso de contratación y de entrega de esos fondos según una solicitud de financiación que hacen varias empresas a su vez. O sea que la maraña es todavía más importante, que es, Javier, no es que el Estado llegue y diga, bueno, aquí entregamos, aquí no. Tenemos varias instituciones que sí que han dicho que, aunque bueno, se ha demostrado que efectivamente Plus Ultra, o ahora la podemos rebautizar como ese Hércules que llegó a Gibraltar y dijo non Plus Ultra, yo creo que habría que rebautizarla como non Plus Ultra. Porque esto va a ser no más allá, hasta aquí ha llegado. Porque no levanta el vuelo, pero la cosa es que lo sepan nuestros oyentes, que hay una consultora Deloitte, que hay un banco de inversiones, Daiwa Corporate Advisor, y que está la Agencia Estatal de Seguridad Aérea diciendo, es decir, hay 3 protagonistas con nombres y apellidos que dicen que Plus Ultra se merece esos que, ojo, también aclarar una cosa, vamos a ver, son préstamos participativos a 7 años, que ha salido el PSOE diciendo que efectivamente que no es que se regale así a expuertas, sino que son unos préstamos participativos. Daiwa Corporate Advisory, que es una de las empresas que asesoran y que dicen al gobierno dónde hay que invertir ese dinero de ayudas, es un holding británico que está vinculado también a un ex asesor de Felipe González que se llama León Benelvas, y que es uno de los que ha dicho dese ese préstamo y dese ese dinero. Y luego pues Deloitte también, hay que decir que tenía una multa, una sanción, y que la Audiencia Nacional, fíjese qué casualidad,
ha estimado un recurso de sanción para esta consultora y ha anunciado una resolución recientemente para levantarle esa sanción. Es decir, pues peor me lo está poniendo claro, usted. Por eso te estoy diciendo que no hay que preguntarse que sí, por qué se dan las ayudas, sino qué entidades son las que dan el visto bueno para que se haga ese reparto del maná a las empresas. Lo que demuestra el gobierno tenía muchísimo interés en dar esta subvención. Don Roberto. Bueno, vamos a ver, dos cosas o tres. Primero, entiendo perfectamente tu argumentación, pero quiero decirte que el soviet de Sánchez no necesita el visto bueno de nadie para dar el dinero. Así que con el visto bueno o sin el visto bueno de estos señores hubieran dado el dinero, punto. Y si estos hubieran necesitado o hubieran encontrado siempre a alguien que diera algún tipo de razón. El tema no va por ahí, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto es una golfada como la Golfa un Pino. Lo ha dicho esta chica muy claramente. Esta es una empresa bolivariana, y el soviet de Sánchez ha decidido darle este dinero. No sé la intervención que habrá tenido Podemos, que no será pequeña, o el señor Zapatero, que no aparece en esto, pero que es el ministro de Exteriores de las organizaciones más sanguinarias y criminales narcoterroristas de Latinoamérica, y que no hace nada gratis, porque se está forrando con ellas, y por lo tanto no hay por dónde cogerlo. Pero hay una cosa que tiene relación con esto, bueno, relación indirecta. Fijaros, el Tribunal de Cuentas ha decidido, muy bien decidido, que hay 6 millones de euros que se malversaron, porque estos 56 millones también se han malversado y alguien tendrá que pagar por esos 17 millones. Probablemente este señor que tienes detrás, que no sé si los tendrá sueltos o irían en las maletas de Delci, la FEA, pero el Tribunal de Cuentas ha condenado a esta organización criminal y todos lo sabemos, pero tiene, señoras y señores, un tema importantísimo, que no es de 6 millones de euros, sino que es de cientos de millones y tal vez miles de millones de euros, que es la financiación del golpe de Estado del 1O. Y yo simplemente le digo, si hay alguna persona del Tribunal de Cuentas, ya hablaremos cuando toque, que, mi antiguo alumno Montoro tendrá que explicar cómo le dio ese dinero cuando él tenía la obligación grave, y así se lo dije en una carta, la obligación grave de controlar hasta el último euro de esta organización criminal. Y sin embargo, les dio el dinero y dieron el golpe de Estado. Así que a ver cuándo le toca a mi exalumno Montoro explicar por qué no controló el dinero que se entregaba a la Generalitat. Vaya clases daría usted para que le salieran alumnos así, es que de verdad. Don Alfredo. A ver, Javier, yo de lo que ha dicho Teresa y del caso, a mí me parece que es más que oler, es algo sangrante. Es decir, decimos que el 47% de las acciones de esta empresa, del 57% total, que es venezolano, es decir, un 47%, los responsables son Rodolfo José Reyes y Delcy Rodríguez, no son cualquier cosa. Uno muy pegado a Maduro y la otra, que le voy a contar, que está en el gobierno de Maduro. ¿Vale? Y que además tuvo esa famosa entrevista nocturna con Ábalos en el aeropuerto. Y que taparon, han tapado, que a mí me parece vergonzoso. Era clandestina, sí. Bueno. Esto se da como el SEPI, que el SEPI se supone que apoya empresas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, con una empresa que tiene un 0,03% de conexiones aéreas. Bueno, eso es muy poquísimo. Irrelevante. Eso es, justamente. Y que además desde 2011 está dando pérdidas. Por tanto, algo más para destacar en el sentido de que, bueno, pues no sé qué interés ha tenido alguien en rescatar una aerolínea con un avión que no es español y evidentemente ya lleva tiempo en pérdidas. El 17 de marzo ya nos enteramos que la banca rechazó dar créditos ICO a esta gente. Por tanto, lo que dice David, de que hay muchas empresas interesadas en darles el crédito, la banca española rechazó darle créditos ICO, cuando se supone que el crédito ICO han dado a casi todo el mundo que lo ha pedido en situación de quiebra o situación penosa. Por tanto, algo más todavía para intentar por lo menos no dárselo. Pero es que luego lo más sangrante es que el gobierno quiera justificarlo, Javier, y
no ha dicho que no lo va a dar, ha dicho que advierte que Plus Ultra no devolverá los 19 millones al Estado si se aborta su rescate. ¿Qué tiene que dar? O sea, ¿es voz y parte del gobierno en el rescate, cuando menos dudoso, de una aerolínea venezolana? Es decir, ¿sale a defender el gobierno a la propia compañía de un crédito que le ha dado el propio gobierno? Primera. Y segunda, ¿esa advertencia no es una amenaza al Poder Judicial? Es decir, ¿no tendrán que decir los jueces algo al respecto de que un órdago que ha echado el gobierno para defender a una aerolínea, o a un crédito que cuando menos ya es dudoso? Porque sí, el 34% es participativo, que pasa que a veces se justifica, pero el 19% es el ordinario. Es un crédito ordinario que es lo que el juez reclama a la compañía, que es lo que tiene que pagar. Y ahora digo que el gobierno advierte que no le devolverá al Estado si se aborta su rescate. Vamos a ver, que ya estamos metiendo demasiado la pata y demasiado el cuezo en según qué cosas. Y ya no solo eso, estamos echando un órdago al Poder Judicial en una resolución puntual, no ya con el Constitucional, con el estado de alarma, sino que ahora una presunta subvención irregular, el gobierno defiende a la empresa que la ha recibido. Mira, Javier, yo hay días que digo que es mejor no ver casi las noticias, y esta es una de las noticias que da grima y ojo, y que todos los medios de comunicación deberían tirarse de los pelos, todos, y sin embargo eres tú y dos más los que lo sacan. Qué lamentable que es que en vez de decir que el gobierno está echando un órdago al Poder Judicial por defender una subvención que han hecho ellos de forma cuando menos irregular o que huele mal, lo justifiquen diciendo que bueno, que igual sí que se lo merecen. Mira, Javier, pues ya lo saben, la justicia ha paralizado la subvención que el gobierno le ha dado a Plus Ultra y resulta que la abogacía del Estado parece ser que está defendiendo al gobierno ante un tema tan irregular que levanta muchísimas sospechas. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para abordar uno de los temas estrella del día, que es el viaje que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado a los Estados Unidos. Un viaje que ha sido todo un fiasco y en el que nos ha hecho hacer el ridículo una vez más. Tras una pausa les contamos, pero antes, si me permiten, debo recordarles que Cuando éramos invencibles recoge una serie de capítulos de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. El libro llega ya a su 9ª edición y puede conseguirse entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.